Bien, reiterados buenos días, señores alumnos de la Escuela Profesional de Física del curso de Métodos Teóricos de la Física 2, Grupo A. Hoy día vamos a comenzar ya clases, ¿no? con el desarrollo de nuestro curso, y para eso vamos a comenzar compartiendo pantalla. A ver, me dicen por favor si se está viendo la compartición. Sí, sí se ve, profesor. Sí, gracias. Entonces, a ver, vamos a utilizar esta pizarra. Vamos a ver cómo nos va esta vez. Y yo les voy a compartir acá en la dirección. Ustedes van a entrar, van a colocar su nombre por aquí. Entonces por el chat les voy a colocar la dirección. Entren por favor a esa URL. Todos a ver, por favor. Entramos a esa URL y vamos a... les va a pedir el nombre, seguramente su nombre. Si es que están conectados, por supuesto, con su correo institucional, ¿ya? No otro correo, por favor. A ver, me dicen por el chat si está todo bien, si están mirando ya la pantalla. Muy bien, miren, acá yo ya voy viendo las pantallas de ustedes, pantalla de Laura y pantalla de Oscar. Entonces, ahí está, ya se unió Giovanni también. Entonces, ustedes pueden en esas pizarras también escribir, no hay ningún problema. Y claro, si tienen pantalla táctil o lápiz óptico, qué sé yo, ¿no? De todas formas, nosotros tenemos la plataforma Dutig, ¿no? Donde tenemos un foro de preguntas y respuestas y también por ahí pueden hacer sus preguntas, ¿no? Cualquier duda que tengan y como ya saben, ¿no? Como hemos estado trabajando antes en otros cursos, yo vuelvo por aquí por el foro de preguntas y respuestas, respondo sus preguntas o también lo pueden hacer por el chat. Ahora tenemos más opciones todavía, ¿no? Entonces es eso. Pueden escribir en la pizarra lo que ustedes deseen. Bien, entonces, a ver, vamos aquí donde dice Toggle My Whiteboard, ¿ya? Aquí, ustedes pueden apretar y cambia su pizarra, cambia a mi pizarra, ¿ya? Entonces pueden estar cambiando indistintamente en esta región, esta franja iluminada de verde, pueden cambiar, ¿ya? Listo, entonces vamos a comenzar. A ver. Hoy vamos a ver el capítulo número 1. A ver si nos ayuda a trabajar acá. Capítulo número 1. ¿No? Y el capítulo, como ya lo vimos en la introducción, ¿no? De la clase pasada, ¿no? Vamos a estudiar la introducción a las ecuaciones diferenciales parciales en este capítulo, ¿no? Entonces, introducción a las ecuaciones diferenciales. Tengo problemas en la E. Diferenciales parciales. Entonces, eso es lo que vamos a ver. A ver si nos da para parciales, ¿no? Listo. Entonces ya, vamos a comenzar. Vamos a dar una pequeña introducción inicial, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a escribir. Por lo menos que el título vaya bien escrito. Ahora vamos con nuestro trabajo. Entonces, empezamos con una introducción, ¿no? Vamos a introducir las ideas. Disculpen la letra. Ya va a mejorar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar en este capítulo? Como ya hablé un poquito antes al comienzo, ¿no? Cuando estuvimos haciendo la introducción al curso, lo que vamos a ver son modelos físicos, o sea, fenómenos físicos en los cuales pueda yo descubrir sus leyes y poder matematizarlas. Tratar de matematizar las leyes y con ellas describir, juntar todas esas formas matemáticas de las leyes y lograr modelos matemáticos en base a ecuaciones diferenciales parciales. Comúnmente esas ecuaciones diferenciales parciales son en derivadas y de segundo orden.
¿ya? Y de dos variables. Entonces, comúnmente vamos a tener ecuaciones diferenciales parciales. Miren, yo voy a escribir ecuación diferencial parcial de este modo, ¿ya? Y comúnmente esas ecuaciones son de segundo orden. Además son de dos variables, ¿ya? De dos variables. ¿Y qué más? Y son lineales, ¿ya? Para nuestro caso, ecuaciones lineales, ¿ya? Queremos así. Entonces, como son de dos variables, nuestra variable dependiente, nuestra variable que queremos encontrar, va a tener la siguiente forma. Una función u que dependa, ya, vamos a hablar de dos variables, entonces u de x, y, que dependa de dos variables. Entonces, vamos a ver una notación importante, ¿ya? Una notación que vamos a seguir ahora en nuestro curso, ¿ya? Esa notación se trata de las derivadas. Así, por ejemplo, si yo me refiero a esta cantidad, que la voy a usar mucho, estoy realmente pensando en esto, derivada de u con respecto de x. Si me refiero a una cosa como esta, me estoy refiriendo a una derivada doble de u con respecto de x, ¿no? O de repente una derivada mixta, uxy, ¿no? Que voy a pensar en esta expresión derivada doble de u con respecto de x con respecto de y, ¿no? Entonces, así, esa es nuestra notación. Entonces, en base a eso, como les dije, se van creando modelos matemáticos, vamos creando modelos matemáticos para los fenómenos físicos. Por supuesto, primero el fenómeno físico lo vamos a observar, vamos a generar las leyes matemáticas, y con las leyes matemáticas vamos a integrar todas esas leyes y vamos a generar un solo modelo, que va a ser una ecuación diferencial parcial que describa el fenómeno físico, ¿ya? Ejemplos, por ejemplo, qué raro. Ejemplos de problemas que pueden derivar en última instancia en una ecuación diferencial parcial, de fenómenos físicos que pueden derivar en una ecuación diferencial parcial. Por ejemplo, la difusión de calor o difusión de materia, transporte de materia. La ecuación más fundamental en ese caso es la siguiente: ut igual a alfa cuadrado uxx. Ya saben, esto es una derivada parcial de u con respecto de t, una derivada parcial de u con respecto de x. De hecho, aquí la función u es la temperatura, ¿ya? El significado físico de esa variable es la temperatura y depende de la posición y del tiempo. Este es el caso de la difusión de calor en una barra unidimensional, ¿ya? Porque solamente estamos hallando la derivada de u con respecto a x. Si tuviéramos derivada de u con respecto a y y derivada de u con respecto a z, o sea, el laplaciano de u, ahí estaríamos trabajando en tres dimensiones, ¿ya? Un problema de difusión en tres dimensiones, ¿eh? Por el caso, para que sea simple todavía, estamos trabajando actualmente con un problema unidimensional. Entonces, la ecuación de difusión de calor, ¿ya? Este caso es la ecuación de difusión de calor o transporte de materia también, se expresa así, ¿no? Como una ecuación en derivadas parciales de esta forma, donde alfa cuadrado es el coeficiente de difusividad de calor o difusividad de materia, ¿no? Otro problema podemos encontrar de modelo matemático de algún fenómeno físico? Por ejemplo, UTT, o sea, derivada segunda de U con respecto de t, es igual a c cuadrado, velocidad de propagación de una onda al cuadrado, por uxx. A ver, vamos a completar esto mucho más uyy, más uzz. Ahí sí tenemos el laplaciano en tres dimensiones, ¿se dan cuenta? Aquí la función es una función de mucho más variables, perdón, de mucho más variables, y tenemos las siguientes variables: x, y, z e inclusive el tiempo, de cuatro variables. Es una verdadera ecuación diferencial parcial. Esta ecuación es la ecuación tridimensional, ecuación 3D de movimiento ondulatorio. Movimiento ondulatorio. Puede ser movimiento ondulatorio mecánico, puede ser movimiento, ondas de sonido, puede ser una propagación de ondas electromagnéticas. Así, por ejemplo, si fueran ondas electromagnéticas, U representaría el campo magnético o el campo eléctrico. En el caso de ondas mecánicas, U puede representar los desplazamientos transversales o longitudinales, dependiendo si la onda es transversal o longitudinal. O U, en el caso de, por ejemplo, de ondas de sonido, podría representar, puede ser el desplazamiento, puede ser la velocidad, puede ser un campo de velocidades, un campo escalar de velocidades, puede ser la presión, puede ser la densidad, ¿no? Ustedes recordarán de sus cursos de física 2 que no solo vibra el desplazamiento, ¿no? También vibra la densidad, vibra la presión.
¿Qué otro ejemplo famoso en la física matemática tenemos sobre ecuaciones diferenciales? Por ejemplo, la ecuación de Laplace en dos dimensiones de simetría polar, ¿ah? Para, por ejemplo, el potencial electrostático de un fenómeno estacionario. Tenemos lo siguiente, URR, ¿ah? Derivada segunda de U con respecto de R, más 1 sobre R, derivada primera con respecto a R, más 1 sobre R cuadrado, ¿no? Derivada segunda de U con respecto del ángulo θ. Y si ponemos igual a cero, estamos hablando de la ecuación de Laplace. O sea, estoy escribiendo el laplaciano en dos dimensiones en coordenadas polares. ¿Mm? Entonces, esta es la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace, Laplace, ¿no? En coordenadas polares. ¿Eh? Coordenadas, diré así, coordenadas polares. ¿Listo? Otros ejemplos más sofisticados, por ejemplo, tenemos en la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica tenemos la ecuación, una ecuación bien famosa, menos h barra cuadrado sobre dos veces la masa de una partícula, laplaciano de algo que llamamos función de onda. ¿Ya? Esa función de onda puede depender de la posición y del tiempo, ¿no? Más el potencial de interacción en ese sistema cuántico por la función de onda, que también depende de la posición y del tiempo. ¿Ya? Y es igual a la energía por la función de onda. Es la famosa ecuación de Schrödinger, ¿no? La famosa ecuación de Schrödinger, donde psi es la función de onda, que va a servir de mucho en el momento de hablar de probabilidades, de eventos específicos en el sistema cuántico, de valores medios de algunas grandezas físicas, etcétera, ¿no? Es la ecuación de Schrödinger. También es una ecuación diferencial parcial, ¿no? Schrödinger, ¿no? Se escribe así, o bueno, ya. Y bueno, entonces tenemos varias ecuaciones, ¿no? Y, y, y eso, que sirva de introducción entonces todo esto para el interés que vamos a volcar a las ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Al estudio de las ecuaciones diferenciales parciales. Dos cosas son importantes aquí en el estudio de las ecuaciones diferenciales parciales. Dos cosas son importantes, vamos a llamar. Una, la primera, generar modelos matemáticos, ¿ya? O sea, encontrar modelos matemáticos. A ver si me dejan escribir bien. Vamos a tratar de... Ya. Generar modelos matemáticos, o sea, a partir del fenómeno físico, buscar leyes físicas que sustenten ese fenómeno físico y encontrar esos modelos matemáticos que, como dijimos, con esas leyes físicas matematizadas, integrarlas todas en una sola ecuación diferencial, ¿no? Y entonces las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, que hemos mostrado hace poco, esos ejemplos, pues se basan en eso, ¿no? Primero fue una observación de un fenómeno físico, identificamos las leyes, matematizamos las leyes y engendramos el modelo matemático. ¿Ya? Y no nos quedamos contentos con eso, también debemos de buscar la solución a esos modelos, ¿no? Solución a los modelos, técnicas de solución, ¿no? Modelos de solución de esas ecuaciones. Puede haber el método de separación de variables, método de expansión de autofunciones, método de Green, método de transformadas integrales, etcétera, etcétera. Va a haber muchos modelos, ¿eh? Bien, entonces, que eso nos sirva de introducción para ahora comenzar y entonces vamos a trabajar ahora, ¿sí? Um, lo que corresponde a nuestra clase. Vamos a comenzar con una clasificación, ¿ya? Clasificación de las ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Clasificación de EDPs. Nuestro simbolismo de ahora en adelante va a ser EDP para las ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Entonces, clasificación de las ecuaciones diferenciales parciales. Hay diversas clasificaciones, así como ustedes seguramente han estudiado en las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Podemos clasificar por el orden, ¿ya? Por el orden de la ecuación diferencial. ¿Qué significa clasificar por el orden? Vamos a ver. Cambiemos de color. Un azul puede ser. Ya. Entonces, hablar de clasificación de una ecuación diferencial por el orden es darme cuenta cuál es la máxima derivada en la ecuación diferencial parcial, el mayor orden de derivada que exista en la estructura de la ecuación, y no importando cuál sea la variable con respecto a la cual se esté derivando. Lo importante es encontrar el mayor orden. Se trata entonces de buscar el mayor orden de derivación, ¿no? Mayor orden de derivación. Y una vez ubicado el mayor orden, sin importar, como les digo, la variable con respecto a la cual se esté derivando, ¿no? Sin importar eso, ese va a ser el orden de la ecuación diferencial parcial y por eso la vamos a clasificar. Ejemplo,
A ver, ejemplo. Vamos a plantear una de las ecuaciones que ya conocemos, la ecuación de difusión de calor. UT es igual a alfa cuadrado UXX, ecuación de difusión de calor unidimensional. Acá vemos en la estructura que mínimo estoy identificando dos variables acá, X y T. Entonces, la primera es, como veo, es de primer orden, ¿no? Y este término aquí es de segundo orden, tercero no, segundo orden. Así entonces, ¿cuál es el mayor orden? Sin importar cuál sea la derivada con respecto a la cual se esté trabajando. Es de segundo orden. Entonces, esta ecuación diferencial parcial, esta ecuación de difusión de calor, es de segundo orden. ¿Listo? Correcto, entonces, eso. Pongamos otro ejemplo, a ver un ejemplo famoso también de la física matemática. ¿Ya? Vamos a ir siempre pasando por las ecuaciones conocidas de la física matemática y veamos el siguiente. Ux es igual a Uy. A ver, vamos a plantear una ecuación medio extraña. Acá xxx más utx más exponencial de x. Imaginemos una ecuación de este tipo. Acá yo veo, debo de ver todo lo que pasa en la variable dependiente. Aquí vemos un término de primer orden, ¿sí? En derivada de primer orden. Aquí veo un término en derivada de primer orden. Aquí veo uno de tercer orden. Aquí uno de segundo orden. Y aquí uno de orden cero, porque no aparece u. O sea, se supone que acá u está elevado a cero. U elevado a cero, ¿no? Y u elevado a cero es 1. Entonces, todo término que solo dependa de variables independientes es un término de orden cero. ¿Eh? Muy bien, entonces, independiente de que acá yo tenga de repente un producto y que hace que mi expresión sea no lineal, ¿no? Este término es no lineal, no quiere decir que acá debemos de sumar de órdenes y decir 3 más 1, 4 y decir que el orden es 4, jamás, eso no. Solamente vamos a ver las derivadas de la variable dependiente, sin importar si son con respecto a una variable independiente, a otra o a cualquiera, ¿no? Entonces acá yo veo que la máxima derivada se da en este aquí, en X, que sería la tercera de tercer orden, ¿no? Por lo tanto, entonces mi ecuación diferencial parcial es una de tercer orden, ¿sí? Tercero orden. Listo. Y bien, entonces se explica, ¿no? Se entiende claro que cómo es esta clasificación por el orden, ¿no? De las ecuaciones diferenciales parciales. Clasifiquemos de otro modo. A ver, vamos con otro color, ¿no? Para que seamos ordenados. Y clasificamos por el número de variables. Ahora nuestra clasificación va a ser por el número de variables. Número de variables. Ya, poco a poco va a salir mejor la letra. Está, por ahora está media fea, pero ya. Por el número de variables. Las ecuaciones diferenciales parciales, cuando nosotros las vemos y vemos su variable dependiente, vamos a ver que depende de varias variables independientes. Puede ser una x1, y ya no voy a poner xy. Sí voy a insistir todavía en mis ejemplos, pero para definir voy a colocar así, de este modo, ¿ya? Porque puede haber muchas variables. Entonces, ¿cuántas variables? Vamos a suponer que termine en la x enésima. Entonces aquí yo cuando identifico en la ecuación diferencial parcial el número de variables mínimo que veo aparentemente en la ecuación, ¿no? En la estructura de la ecuación, ese es el número de variables eh, en esa forma vamos a clasificar por el número de variables a esa ecuación diferencial. ¿Mm? Entonces, número de variables, n en este caso, ¿no? N en este caso. A ver, vamos a plantear un ejemplo, ¿no? Cómo se ven las cosas. A ver, insistamos con el problema UT es igual a UXX. En apariencia, yo veo que U depende aquí de dos variables, X y T, ¿verdad? ¿Sí? U es igual a una función de X y T. Mínimo, porque es posible que de repente U dependa de otras variables que no se están manifestando en la ecuación diferencial, ¿no? Posiblemente, ¿no? Haya una expresión que depende, o sea, U puede depender de repente de Y, qué sé yo, ¿no? Pero lo importante es ver en la estructura principal de la ecuación. Así entonces aquí decimos que bajo la estructura, solamente mirando la estructura de la ecuación, esto depende de dos variables, ¿eh? Entonces, esta es una ecuación diferencial parcial de dos variables. Como ustedes ya deben haber visto también en ejemplos, ¿no? En ecuaciones ordinarias. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, el siguiente. URR más 1 sobre RUR más 1 sobre R cuadrado U teta teta. Ya saben, esta es la ecuación de Laplace en coordenadas, el laplaciano en coordenadas polares, ¿no? Que C igual a C cuadrado UTT.
¿no? Una ecuación de onda de una membrana plana, una membrana tipo circular, ¿no? Como una membrana de un tambor. ¿Cuántas variables identifico acá? Veo R, veo teta y veo el tiempo. Eso quiere decir que mi función U debe depender de mínimo esas variables, R, teta y tiempo. Por lo tanto, esta ecuación es una ecuación de 3 variables. ¿Correcto? 3 variables. Y así, entonces, eso es por el número de variables, clasificación por el número de variables. Ahora vamos a ver otra clasificación. Está pintando rojo. ¿Qué pasa acá? A ver. Vamos arriba un rato. Rojo. Ya. Entonces, vamos ahora por la linealidad, otra forma de clasificar las ecuaciones diferenciales parciales. Y en verdad cualquier tipo de ecuación, no solamente las parciales, también las ecuaciones ordinarias. Por la linealidad. A ver, decimos que una ecuación diferencial parcial es lineal cuando en la estructura de su variable dependiente y de todas las derivadas de su variable independiente aparecen en la ecuación de manera lineal. A ver, ¿cómo es eso? O sea, si tenemos una ecuación diferencial, miren una forma general de escribir una ecuación diferencial. Phi de, vamos a poner Ux, Uy, Uxx y bueno, todas las derivadas posibles que pueda tener esta expresión. ¿Ya? Es igual a una función, puede ser una función de las variables x, y, y si hay más, ¿no? De las variables independientes. Esta es una estructura general de una ecuación. Se dice que esta ecuación es lineal cuando ux, uy, uxx y todas las derivadas de la variable dependiente aparecen de manera lineal. ¿Ya? Entonces se dice que es lineal cuando ux, uy y demás variable dependiente y derivadas aparecen en forma lineal, ¿no? Tienen forma lineal en la estructura de la ecuación. Tienen forma lineal, ¿no? Forma lineal en la estructura de la ecuación. A ver, vamos a ver ejemplos. Ejemplos de estructuras lineales, ¿no? Escribo una ecuación, por ejemplo, esta UTT más C cuadrado UXX menos UY igual a 0. A ver, me fijo en la variable U y en sus derivadas. Aquí veo UY, no veo un cuadrado, no veo formas de productos, no veo formas de triproductos, solo la veo sola la derivada. Aquí también UXX la veo sola, UTT también la veo sola. Claro que hay constantes aquí que hasta podrían ser constantes, por ejemplo, como 3xt, no es constante, pero son variables independientes, no tiene nada que ver. Yo me fijo solamente en esta parte acá, en las derivadas y en la función dependiente, ¿eh? En la variable dependiente. Entonces, esta ecuación, como la ven, es una ecuación lineal, ¿eh? O sea, se puede expresar en forma lineal. Ahora, vamos con un ejemplo de no linealidad. A ver, vamos a crear un ejemplo de no linealidad. Ya, aquí no más ejemplo, pero antes vamos a hacer la cuadrícula para que nos salga, no vaya a haber problemas de irnos para arriba, para abajo. Entonces, en el caso de una no lineal, a ver, vamos a tratar de plantear una no lineal. Ux menos U más Uy igual a 0. Una ecuación como esa. Acá este término, ustedes ven que es lineal. Aparece solamente una vez, no como producto, solamente una vez, una de las derivadas de la variable dependiente. Acá aparece la variable dependiente sola, pero aquí aparece doble. Esta es una forma bilineal. Hay U y UX. Por lo tanto, esta es una ecuación, ya, es no lineal. Es no lineal, con seguridad. Otro ejemplo de no linealidad podría ser, ¿no? Vamos a buscar una forma, ¿eh? A ver si esta ecuación, me pregunto, ¿esta ecuación será lineal o no? Es ahí, ¿es lineal o no? Alguien me dice si es lineal, a ver qué le parece, ¿no? Vamos a borrar esta cosa. Entonces, si miro esa ecuación, fíjense acá, uy aparece una sola vez, no aparece con productos de u, pero aparece y cuadrado.
Claro que y cuadrado es cuadrado, y yo podría decir es no lineal, pero y cuadrado es la variable independiente y eso no tiene que ver nada, ¿no? Ahí no tenemos que preocuparnos, ¿no? En las variables independientes, no, solamente en la variable dependiente, ¿no? Y sus derivadas. Aquí de la misma manera, ¿no? X cuadrado es un término independiente, no tiene nada a ver, entonces esta ecuación sigue siendo lineal, ¿no? Sí, estoy bien, es lineal. La anterior sí es no lineal, ¿no? Esta sí es lineal, ¿no? ¿Qué más? A ver, vamos a poner un ejemplo como este. U al cuadrado menos ux más 3x cuadrado ut igual a exponencial de t. A ver, esa ecuación, les pregunto, ¿es lineal? ¿Es no lineal? Si yo veo acá, empezando por acá atrás podría ser, ¿no? Este es un término de orden cero, recuerdan, ¿no? Es un término de orden cero. Este es en de orden uno, tiene un coeficiente que depende de las variables independientes, no hay problema, ¿no? No hay problema, este término es lineal, este también es lineal, pero este no. U cuadrado ya no es lineal. Entonces acá tenemos una ecuación diferencial no lineal, ¿no? Con certeza. ¿No? Y entonces se entendió, ¿no? Yo creo que se entendió cuál es el concepto de linealidad y no linealidad. Es algo muy similar a lo que ustedes ven en ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces no trae más complejidad, ¿no? A ver, ahora vamos a ver otra forma de clasificación de las ecuaciones diferenciales por la homogeneidad. También es una forma de clasificar a las ecuaciones diferenciales parciales. Así como se hace también para las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? También se habla de homogeneidad. A ver, si yo tengo una ecuación como la siguiente, o sea, para no abarcar mucho espacio, una función de u, de ux, de uy, de derivadas segundas si lo desean, y derivadas terceras y más, ¿no? Todo lo que sea posible. Y que esta sea igual a una función de todas las variables independientes, x, y si hay más, más, ¿no? Entonces, esta ecuación, ¿cuándo se dice que es homogénea? No importando si sea lineal o no, ¿ya? No importando si es lineal o no. Decimos que es homogénea cuando este f que aparece acá, o sea, imaginen, ¿no? Tienen una ecuación diferencial y lo que van a hacer para buscar, para saber si la ecuación diferencial es homogénea o no, ¿no? Ustedes van a identificar, pasar a un solo lado, digamos al lado izquierdo, todas las variables dependientes y sus derivadas, todas por completo, pásenlas a un lado y al otro lado dejan lo que quede, lo que reste, que por supuesto van a ser constantes o funciones de variables independientes, o sea, estos f de x, y más variables. Si hacen ese trabajito y después encuentran que f de x, y es cero, f de x, y más variables es cero, encuentran que es cero, entonces la ecuación se dice que es homogénea, ¿no? Entonces, esa ecuación se dice que es homogénea. En cambio, si encuentran que después de hacer ese trabajo de pasar todas las variables dependientes y todas sus derivadas, y encuentran que este f de x, y es diferente de cero, aunque sea una constante, ¿ya? Aunque sea una constante, entonces la ecuación se dice que es no homogénea. ¿Listo? Así, no homogénea. Entonces, vamos a ver con ejemplo, ¿no? Siempre ejemplificando las cosas, ¿eh? Y veamos. A ver, planteo una ecuación que nos va a perseguir hasta el final del curso. Ya la voy a introducir por ahora. La siguiente. A UXX más B UXY más C UYY más D UX más E UY. Ya les he presentado esta ecuación al inicio de clases, creo, ¿no? Más FU igual a G. Esta es una ecuación, ahorita ya podemos empezar a clasificarla, ¿no? De todo lo que conocemos. Esta ecuación es una ecuación de ¿qué orden? Máxima derivada segundo. ¿Es lineal? Sí. ¿Cuántas variables tiene? Dos, x y y explícitamente. Todo eso es lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Ahora, yo digo, ¿es homogénea o no? Claro que si G es igual a cero, entonces este es homogéneo. ¿Listo?
Y de hecho, estamos viendo de que U está pasando totalmente a la izquierda. Todo lo que es U, derivadas de variable dependiente y la función U, todas están pasando, como lo veo acá, ya están pasadas a la izquierda. Y solo está quedando a la derecha una función G que puede ser cero. Si fuera cero, entonces homogénea. Pero si G es diferente de cero, o sea, o constante o dependiente de las variables independientes, entonces no homogénea. Sería no homogénea, ¿no? Entonces, a ver, un ejemplo más, ¿no? Un ejemplo no tan general, un ejemplo un poco más particular. ¿Ya? Pensemos en esto. Ux más uy es igual a x cuadrado. Una ecuación como esa. Digo, ¿es homogénea o no? De hecho, todas las variables dependientes y sus derivadas ya están pasadas a la izquierda, ¿no? Y a la derecha veo x cuadrado. No es cero. Por lo tanto, la ecuación es no homogénea. Se identifica fácilmente, rápidamente, que la ecuación es no homogénea, ¿verdad? Muy bien. Eso entonces. Una clasificación más, ¿ya? Una clasificación más, porque ya vamos a ir a otras clasificaciones, a otra clasificación que nos interesa más, ¿ya? Ahorita la vamos a ver, pero nos falta ver por el tipo de coeficientes. Clasificar una ecuación diferencial por el tipo de coeficientes. Coeficientes, ¿no? Los coeficientes pueden ser variables o pueden ser constantes, ¿no? Y entonces ya vamos a pensar en una clasificación de coeficientes variables, coeficientes constantes. Así entonces. Entonces, por el tipo de coeficientes puede ser de coeficientes constantes, o puede ser de coeficientes variables. ¿A qué nos referimos con coeficientes? Cuando escribimos la estructura de la ecuación, hagamos ejemplos, tenemos la estructura de la siguiente ecuación. Ut menos alfa cuadrado uxx igual a 0, donde alfa es una constante, es el coeficiente de difusividad de calor. Y digamos que sea una estructura totalmente homogénea, una barra homogénea, de material homogéneo, y entonces alfa cuadrado que sea una constante. Entonces, yo miro los coeficientes. Acá yo veo en UT el coeficiente 1, ¿no? 1. Acá el coeficiente es alfa cuadrado y es constante. Entonces, esta se clasifica como una ecuación de coeficientes constantes, ¿no? Es una ecuación de coeficientes constantes, ¿no? Otro ejemplo, yo pienso en algo como esto. T cuadrado o x menos x ux igual a 3x cuadrado t. Es lógico, ¿no? Y ustedes ya estarán viendo, x y t cuadrado son las variables identificables fácilmente, ¿no? De repente sería para que seamos más lógicos. A ver, voy a borrar esta. Voy a borrar la variable esta aquí, que tengamos todo. O sea, aquí si yo voy a identificar como dos variables, la variable t temporal, también debo verla, debo observarla en en las derivadas, ¿no? Entonces pongamos así el ejemplo. T cuadrado xx menos x ut igual a 3x cuadrado t. Aquí veo dos variables, ¿no? Dos variables independientes. Y veo que los coeficientes, aquí esto se considera como un coeficiente de ¿quién? De u a la 0, o sea, el término de orden 0, ¿no? También se considera un coeficiente. Este es un coeficiente variable, ¿no? Y entonces este es una ecuación diferencial de coeficientes variables, ¿eh? Un ejemplo más donde quiero explicarles una cosa también importante, ¿no? Cosas importantes. Cambiémosle cuadricular. Ya, un ejemplo. Yo tengo la siguiente ecuación. A ver, UT, está bien, menos 3 UXX, ya, igual a x cuadrado. Esta es una ecuación de coeficientes variables, de coeficientes constantes. De repente, si desean, pueden usar su pizarra y me pueden decir, ¿no? Por acá. Yo estoy viendo lo que ustedes están haciendo acá. Me dicen sí o no, ¿no? O pueden agarrar el micrófono, también me pueden decir sí o no. ¿Es una ecuación de coeficientes variables o no? A ver, aparentemente parece que sí. Por acá UT tiene coeficiente 1, constante. En UXX tiene coeficiente 3, constante.
pero en U a la 0, que se supone que es este término, tiene un coeficiente variable. ¿Sí o no? Entonces, esta es una ecuación de coeficientes variables. O sea, no es apariencia solamente mirar U. De hecho, U también está en los términos independientes como potencia cero. Entonces hay que ver también eso y de hecho esta es una ecuación de coeficientes variables. Es una ecuación no homogénea, ¿ya? Pero con coeficiente variable. Muy bien, eso entonces. Eso de acuerdo a la clasificación de las ecuaciones diferenciales parciales, la forma más general de clasificar las ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque hay otras formas, ¿no? Hay otras formas de clasificarlas. Vamos a ver esas formas. Y esa forma es la que más nos va a seguir ahora a nosotros. Le llamamos los tipos básicos de las ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Entonces vamos a escribir acá tipos básicos de ecuaciones diferenciales parciales. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a dar una ecuación diferencial parcial muy famosa ahora ya por nosotros. La vamos a escribir ahora. Ya la hemos escrito antes, pero ahora la vamos a ver con más frecuencia. La ecuación es esta. A siendo un coeficiente variable con las variables independientes o constante, ¿eh? Más B, UXY, más C, UYY, más D, UX, más E, UY, más F, U igual a G. A ver, vamos con todas las clasificaciones que hemos hecho hasta el momento. Diremos, ¿de qué orden es esta ecuación? Segundo, ¿verdad? Estamos buscando la derivada de mayor orden. Es una derivada de segundo orden. Y los tres primeros términos me dicen que la derivada es de segundo orden. Entonces, mi ecuación diferencial parcial es de segundo orden. ¿Qué más podemos decir? ¿Cuántas variables tendrá? Dos variables explícitas. Se observan ahí, es de dos variables. ¿Es lineal? Sí es lineal, porque no aparecen formas bilineales ni trilineales de la variable u o de sus derivadas. ¿Es homogénea? No sé. Si G es cero, es homogénea. Si G es diferente de cero, es no homogénea. ¿Y cuál es la última clasificación que vimos? ¿Qué tipo de constantes tiene? Una clasificación por las constantes. Si A, B, C, D, E, F y G son funciones de las variables independientes, o alguna de ellas por lo menos es dependiente de las variables independientes, entonces es una ecuación con coeficientes variables. Aunque sea que uno de esos coeficientes sea dependiente de las variables independientes. Pero si todos los coeficientes desde A hasta G son independientes son constantes, entonces se dice que es una ecuación diferencial parcial de coeficientes constantes. Ya, esa es la clasificación común, normal, que ustedes la conocen ya desde ecuaciones diferenciales ordinarias, todas esas clasificaciones. Pero ahora nosotros vamos a dar una clasificación muy especial, mucho más especial. Vamos a recordar, vamos a hacer un paralelo acá con lo que sucede en geometría analítica. En geometría analítica. En geometría analítica, ustedes estudian las cónicas. Las cónicas tienen una expresión matemática de este tipo. Voy a poner acá ax cuadrado más bxy, la forma más general, ¿no? Más cy cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Una ecuación como esa es la ecuación de una cónica. Pero ¿cómo saber si esta cónica representa las que nosotros conocemos, ¿no? Una hipérbola, una parábola, una elipse, ¿no? ¿Cómo saber qué cosa representa? Hay una técnica bastante rápida, ¿no? Que se llama encontrar el discriminante, que como sabemos el discriminante de una ecuación diferencial de segundo orden es b cuadrado menos 4ac. ¿Sí? Si ustedes ejecutan esta operación, ¿no? En el caso de la cónica, ustedes encuentran que si delta, o sea, el discriminante es igual a 0, esto llamamos discriminante, ¿verdad? Discriminante. Si ustedes encuentran que el discriminante es igual a 0, entonces están trabajando con una parábola. Aparentemente, ustedes no ven la estructura de la parábola porque no está en forma canónica, no está escrita en forma canónica. La forma canónica de la parábola es una cosa que ustedes conocen muy bien. Y cuadrado igual a 4px, por ejemplo. Esa es la forma canónica y ustedes pueden distinguir fácilmente solo con la mirada que la ecuación es una parábola. Pero cuando se las dan de este modo, ¿no? Y no saben qué cosa es,
posiblemente esta parábola está con un eje inclinado respecto al sistema cartesiano que ustedes conocen, está con un eje inclinado, y entonces ahí aparece este BXY, ¿no? Entonces, una forma rápida de poder saber si es parábola es encontrar el discriminante. Si ese discriminante es igual a cero, entonces tienen la parábola, ¿ya? Y si el discriminante fuera mayor que cero, tienen una hipérbola, ¿no? Y entonces nos quedará que si el discriminante es menor que cero, tendrán una elipse. Es una forma rápida de distinguir si es que están trabajando con una parábola, con una hipérbola, con una elipse. Entonces, en nuestro caso, esta ecuación la vamos a llamar asterisco, la vamos a escribir y la vamos a recordar mucho, es la ecuación asterisco. En ella también podemos ver lo mismo, podemos descubrir a ver si es, porque fíjense la estructura, aquí tengo una derivada de u con respecto a x doble, y aquí tengo x cuadrada, aquí tengo una derivada mixta doble de derivada segunda, xy, pero aquí tengo el término xy, aquí tengo una derivada segunda, un y cuadrado, una derivada primera, tengo el x, una derivada primera, tengo y, tengo u, tengo f, una constante, no sé, pero se parece, tiene una cierta analogía con la geometría analítica. Entonces, también podría hablar de algo parabólico, hiperbólico y elíptico, ¿no? Podría estar hablando también de lo mismo, ¿no? Entonces, un poquito más abajo acá, vamos a ir por aquí. Entonces, podría estar hablando de algo análogo, y poder entonces también escribir algo como llamado discriminante, ¿no? Entonces vamos a definir para ahora, para nuestra ecuación diferencial parcial, definamos un discriminante que también podemos escribirlo como b cuadrado menos 4ac. Si ese discriminante, y otra vez, ¿no? Si ese discriminante es igual a cero, estamos con una ecuación parabólica. Ahora le vamos a llamar a la ecuación diferencial parabólica. ¿Listo? Parabólica. Si el discriminante es mayor que cero en analogía con las cónicas, la ecuación es una hiperbólica. Hiperbólica. Pero ojo, yo no voy a estar mirando gráficas de parábolas, hipérbolas, ¿no? No voy a estar mirando gráficas de elipses. Simplemente es una notación más abstracta, ¿no? Ecuación diferencial parcial elíptica. Del caso que esto tiene que ver mucho con la física, con los fenómenos físicos. Las ecuaciones parabólicas comúnmente son asociadas a fenómenos de difusión, tanto de calor como de materia. Las ecuaciones hiperbólicas están asociadas a fenómenos de movimiento ondulatorio, como son ondas mecánicas, ondas de sonido, ondas electromagnéticas. Inclusive las ondas gravitacionales tienen formas hiperbólicas. La ecuación elíptica está relacionada con fenómenos físicos de estado estacionario, con, por ejemplo, el potencial electrostático, con la ecuación de Laplace, con la ecuación de Poisson, ¿no? Son ecuaciones clásicas de tipo elíptico, con un discriminante menor que cero. Entonces, a ver, ejemplos de estas ecuaciones y cuando encontramos parabólicas, hiperbólicas o elípticas. A ver, veamos lo siguiente. UT igual a alfa cuadrado XX. Es una ecuación que ya nos viene acompañando. Estoy poniéndola de ejemplo muchas veces. La ecuación de difusión de calor de primer orden, ¿no? No de, ¿qué estoy hablando? De segundo orden, pero de una variable espacial. O sea, es un problema unidimensional. Primero, arreglamos al modo normal. O sea, la forma A UXX más B UXY más C UYY más D UX más C UY más FU igual a G. Arreglemos de esa manera. Entonces, yo puedo escribir esta ecuación del siguiente modo. Alfa cuadrado UXX menos UT igual a 0. Veo acá derivadas de segundo orden, pero no veo la derivada de segundo orden de la otra variable, porque yo para encontrar A, B y C, que se refieren a la derivada de segundo orden de una de las variables, más la derivada mixta con respecto de las dos variables, más la derivada de la segunda variable, ¿no? De segundo orden. Yo debo encontrar eso según mi teoría, ¿no? Lo que vi acá, ¿no? Aquí yo veía mi ecuación diferencial para A, B y C, que son los tres primeros coeficientes. Veo UXX, UXY y UYY. Eso es lo que me interesa. Me interesa si Y puede ser el tiempo, por ejemplo, ¿no? En ese caso sería UXX más UTT, perdón, UXX más UXT, y acá sería UTT. Pero veo que en mi ejemplo no aparece UTT ni aparece UXT, ¿sí o no? Solo aparece UXX. Entonces, identifico rápidamente. ¿Quién será A? Ya, que A para mí sea alfa cuadrado, ese coeficiente constante. Vamos a suponer que alfa sea constante, ¿no? Que alfa sea constante y entonces sea una constante al cuadrado. B, aparece el término mixto de derivada doble UXT,
no aparece, es 0. C, ¿quién es? C tampoco aparece porque debería ser el término UTT, o sea, derivada segunda de U con respecto de T, y solamente veo una derivada de primer orden. Entonces, C no aparece, también es 0. Si calculamos el discriminante con estos tres coeficientes, porque no necesito más, y fíjense que no estoy encontrando el coeficiente D, E, F. En este caso D, por ejemplo, si ustedes quieren encontrarlo, voy a poner en paréntesis porque no es de importancia. D sería 0, porque no hay el término UX. Y E, ¿cuánto sería E? Menos 1, ¿no? Y F, 0, al igual que G, ¿no? Serían ceros. Entonces, pero ellos no tienen importancia en el momento de calcular el discriminante, que es el que nos va a decir si es que la ecuación es parabólica, hiperbólica o elíptica. Entonces, a ver, veamos, ¿cuánto es el discriminante en este caso, en este ejemplo? B es 0 al cuadrado menos 4a, que es alfa cuadrado, por c, que es 0, y esto me da 0. Por lo tanto, la ecuación diferencial parcial que acabamos de colocar es una ecuación diferencial parcial parabólica. Y como ven, el ejemplo es un fenómeno físico de difusión de calor unidimensional o de transporte de materia, ¿no? Transporte de un fluido, por ejemplo, unidimensional, ¿ya? Donde U es la temperatura o U es la velocidad de propagación del fluido. Entonces, es el caso, ¿no? Entonces, fenómenos de difusión comúnmente son asociados a fenómenos físicos parabólicos, a modelos matemáticos parabólicos, perdón. ¿Listo? A ver, veamos otro modelo. Otro modelo, el siguiente, UTT es igual a C cuadrado UXX. Esta ecuación, que también es famosa, es la ecuación de movimiento ondulatorio unidimensional, del movimiento de una cuerda. Acá tienen la aceleración de los desplazamientos de la cuerda y acá tienen un gradiente doble, una derivada doble de U con respecto a X, ¿no? Y es una ecuación famosa que ustedes seguramente también la vieron cuando se estudió el curso de fluidos, donde C cuadrado es el cuadrado de la velocidad de propagación de la onda, ¿no? Puede simular el movimiento ondulatorio de una cuerda unidimensional. Entonces, primero coloquemos la ecuación en forma estándar, o sea, c cuadrado uxx menos utt, ¿ya? Podría ser así, igual a 0. Ojo que utt podría ser acá adelante y uxx para acá, y entonces el coeficiente a podría ser 1 y el coeficiente c podría ser c cuadrado o al revés, ¿no? No hay ningún problema. Las variables son transparentes. Yo le puedo llamar a lo que en la ecuación general se le llama x, yo le puedo llamar t, o a lo que llamo aquí X le podría llamar Y, etcétera, ¿eh? Bien, entonces, si identifico entonces en mi ecuación, a ver, recordando, si ustedes miran acá, ¿quién es A, B, C? Digamos que el término que tenga la derivada segunda con respecto de X lleve el término A. Entonces, B, existirá la derivada con respecto de X y del tiempo, existirá la derivada con respecto al tiempo doble, ¿no? En nuestro ejemplo, si es así, entonces ya identifiquemos, ¿no? A, si miro en esta última estructura, es C cuadrado. B, no existe la derivada segunda espacio-temporal, por lo tanto B vale 0 y C vale menos 1. Así entonces, calculo el discriminante, ¿no? B cuadrado menos 4AC. ¿Y cuánto será? B es 0 cuadrado menos 4 por A, que es C cuadrado, por C, que es menos 1, y esto me da más 4C cuadrado. Si C es positivo, de hecho C cuadrado es positivo, esto es positivo. Por lo tanto, la ecuación diferencial parcial, ¿de qué tipo es? Hiperbólica. Vamos a poner así, ¿no? Hiperbólica. Y es un fenómeno de movimiento ondulatorio. Entonces, todo fenómeno ondulatorio está relacionado con ecuaciones hiperbólicas. Eso es correcto. Ya, veamos entonces. Ecuaciones, ahora vea otro ejemplo famoso de la física matemática, uxx más uyy igual a 0. Esta es la ecuación de Laplace en dos dimensiones, ¿verdad? Porque está igualada a 0. Y no necesariamente puede ser 0, podría ser una función diferente de 0 que dependa de x y y. ¿Ya? Podría ser. Pero a mí me interesan los coeficientes de las derivadas segundas, porque ahí es donde identifico el a, b y c. En este caso es explícito y es más rápido inclusive, ¿no? A vale 1, B vale 0 porque no hay la derivada mixta y C vale 1. Si yo calculo el discriminante para este caso, ¿no? Vamos a tener 0 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. Y eso va a ser menos 4. Y esto es menor que 0. Por lo tanto, su ecuación diferencial parcial es una elíptica, ¿no?
Es una ecuación diferencial parcial elíptica. Es la ecuación de Laplace. Es la ecuación que si U modela el potencial electrostático en un fenómeno estacionario de potencial eléctrico, ¿no? Entonces, muy bien tendríamos este modelo matemático, ¿no? Para el potencial electrostático. Y exento de cargas, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, un material conductor, totalmente conductor, dentro del cual no hay carga eléctrica, toda la carga se va y se deposita en la superficie, entonces para el interior del conductor esta ecuación se satisface. Por supuesto, esto es para una superficie plana, ¿no? Porque es un problema de 2 dimensiones. Y entonces, en ese caso, la ecuación es una ecuación diferencial parcial elíptica. Es un problema de estado estacionario en física, porque aquí yo no veo la variable temporal. Espacio, espacio, X y Y. ¿Mm? Y así entonces, a ver, veamos un último ejemplo, ¿ya? Un último ejemplo, pongamos el siguiente, ¿no? X, UXX, X, UXX más UYY, igual a 0. Pregunta, ¿esta ecuación es parabólica, hiperbólica o elíptica? Busquemos los coeficientes. A vale X, B vale 0, porque no hay la derivada mixta, C vale 1. Por lo tanto, el discriminante sería 0 cuadrado, que es B, menos 4 por A, que es X, por 1, me queda menos 4X. Ahora tenemos un problema. Si es menos 4X, ¿qué será esto? ¿Positivo, negativo o 0? Puede ser las tres cosas. Fíjense, ¿no? Puede ser las tres cosas. Porque si X es igual a 0, en el caso de que X valga 0, yo multiplico acá X por 0, 0 por menos 4 me da 0, y la ecuación sería entonces una parabólica. ¿Sí o no? Sería una parabólica. Ahora, si X fuera menor que 0, o sea, X fuera negativo, es lógico, ahí voy a ver negativo por menos, me va a dar más, y entonces me va a dar un discriminante positivo. Y en ese caso tendría una ecuación hiperbólica, ¿no? Hiperbólica. O sea, es arbitrario. No. Va a depender de qué signos tenga X, ¿no? Y si X es mayor que 0, por supuesto, un número positivo por un negativo me va a dar negativo. Y entonces eso va a ser menor que 0, y en ese caso tendríamos una ecuación elíptica. Entonces puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces uno tiene que especificar aquí de repente qué valores tiene X. Si X es positivo, por ejemplo, yo puedo poner a X mayor que 0, entonces estoy hablando de una ecuación elíptica, ¿no? Si X vale 0, estoy hablando de una ecuación parabólica y así por delante, ¿no? Entonces parabólica en el caso del discriminante 0, hiperbólica en este caso el discriminante fue mayor que 0, y en el caso elíptico el discriminante fue menor que 0, ¿no? Eso ahí entonces. A ver, seguimos. O bueno, hasta aquí, yo creo que podríamos dejar tiempo, espacio para hacer algunas preguntas, ¿ya? A ver, vamos al chat. Si quieren pueden usar la pizarra, voy a estar mirando de todo. La pizarra también pueden usarla para hacer sus preguntas, o podemos ir al chat por aquí, también pueden hacer sus preguntas, o nos vamos a la plataforma que es mejor. Aquí queda constancia de sus respuestas, de sus preguntas y respuestas, ¿eh? Entonces, en el foro de preguntas y respuestas que ya está abierto, pueden hacer sus preguntas, por favor. A ver. ¿Alguien me dice? Si desea, prenda su micrófono. Sí, profesor, una pregunta. Dime, Oscar. Buenos días. Sí, buenos días, profesor. Este método para poder definir ecuaciones parabólicas, elípticas, Ujú. solo aplica a cuando se usa geometría cartesiana, porque digamos, si es que la función dependiera de variables como teta, r, ¿cuál tendría que ser primero? ¿Cuál sería la a? ¿Cuál sería la c? Ese es No hay mi problema. duda. De repente estás trabajando con R y teta, ¿ya? A ver, vamos a ver un ejemplo, ¿eh? De repente estás trabajando con R y teta. Veamos acá. Ya no tenemos más pizarras. Vamos a tener que abrir más. Vamos a abrir varias, ¿eh? Para tener de reserva. Vamos a ver. Entonces, imagina que tenemos la siguiente ecuación. URR más 1 sobre R UR. Mira, esto está en coordenadas polares. R cuadrado U teta teta igual a 0. No hay problema, acá solamente tenemos que escribir la ecuación en forma estándar.
Y R y teta vienen a ser las variables X y Y. ¿Sí? Y esta vendría a ser la X y esta la Y. Y así, A vale 1, B vale 1 sobre, perdón, B vale 0, porque no es la derivada mixta, y C sería 1 sobre R cuadrado. Y ahí calculo el discriminante, 0 cuadrado menos 4 por 1 sobre R cuadrado. Y esto a la vista es menor que 0, ¿no? Y entonces la ecuación es una elíptica. Y es obligatorio que la R ocupe el primer lugar, porque creo que si No, se cambia, cambiará el no, resultado, no, no no, cambia. no pasa nada. Si quieres, se puede volver a repetir. Mira, el 4AC, el C puede ser el A puede ser el C y sigue siendo menor que 0. No pasa nada. ¿Mm? No. Entonces, también sirve, pero esta clasificación así, de manera explícita, está hecha para problemas de segundo orden con dos variables. ¿Te das cuenta, no? O sea, no está explícita para un problema de tercer orden, ¿no? Perdón, no de tercer orden, sino de tres variables o de cuatro variables, no. Está explícita para un problema de segundo orden de dos variables. ¿Sí? Es para eso. ¿Ya, Oscar? Sí, profesor. Sí, Una pregunta más. dime. En caso de los productos dobles, digamos, derivada parcial de x, de u respecto a x por derivada parcial de u respecto a y, eso se Formas considera, no lineales, formas no lineales. Sí. eso se considera coeficientes constantes, variables, Ahí ¿no? tampoco se puede aplicar eso, ¿no? Ahí tampoco no. Ahí lo único que puedes decir es que la ecuación diferencial parcial es no lineal. Nosotros estamos clasificando esto dentro de las ecuaciones diferenciales parciales lineales, segundo orden de dos variables. O sea, es Ah, muy restringido. ¿Te das ok. cuenta? Solamente para eso es. Ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, lineales y de dos variables. No es para cualquier tipo de clasificación, ¿no? O sea, si es un problema no lineal, no podemos clasificar dentro de este tipo. ¿Listo? Bueno, creo que de repente deben haber entrado todavía algunos, recién están entrando algunos de sus compañeros. Esta es la dirección donde ustedes pueden ingresar. A ver, a los que no han ingresado temprano, por favor, traten de ingresar temprano para poder seguir la clase y no se pierdan del enlace, ¿no? Entonces, este enlace, por favor, van a ingresar a este enlace, coloquen su nombre, ¿no? Los que no lo han hecho todavía, y van a entrar a las clases, ¿no? A las clases que estoy haciendo actualmente. De todas maneras, estas clases yo al final las descargo en un PDF y las coloco en la plataforma de UTI. A ver, me dicen alguna otra duda. Vamos de repente están preguntando por el foro. Ahí, acá está la pregunta de Oscar, pero más preguntas, por favor. Estamos 10 personas, creo, en la sesión, entonces ya debe haber más preguntas. Bien, a ver, si continuamos. Vamos a continuar entonces. Abramos otra página. Listo. Ahora estudiemos los métodos de solución. Así, de forma muy general, ¿qué métodos de solución existen para las ecuaciones diferenciales parciales? Entonces, título, métodos perdón, ¿qué hice acá? Borramos esto. No, está bien. Métodos de solución de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Qué métodos de solución existen? ¿No? De hecho, hay varios métodos, quizás inclusive no vamos a nombrar algunos, ¿ya? Pero nos toparemos alguna vez de repente cuando avancemos en el curso, vamos a encontrar diversos métodos que de repente no los hablemos aquí. Aquí es en forma general, ¿no? Solamente para saber qué técnicas existen de solución. Tenemos, por ejemplo, el método de la solución por el método de separación de variables. ¿Ya? Separación de variables. Es una técnica bastante importante, muy usada, ¿ya?
pero también hay que tener cuidado de no usarla de más, ¿no? Porque a veces la gente usa sin discriminación un solo método y no sabe que existen muchos otros más. Dependiendo de qué condiciones tenga mi problema, yo voy a tener que usar cada uno de estos métodos. El método de separación de variables lo que hace es lo siguiente. Tienen una ecuación diferencial parcial de varias variables, vamos a suponer n variables, ¿ya? Entonces tienen una ecuación diferencial parcial de n variables, vamos a poner así, n variables. Lo que hace este método es lo siguiente. Cuando aplicado, obtenemos n ecuaciones diferenciales ordinarias. O sea, de acuerdo al número de variables que tenemos, separamos el problema en n ecuaciones diferenciales ordinarias. Así, la función dependiente que depende de x1, x2 hasta xn, vamos a suponer que sean las n variables, lo que hacemos es separar así, x de x1, y, bueno, mejor le pondré x1, acá le pondré x2 de x2, y así varias de ellas, xn de x sub n. Entonces, cuando hacemos este tipo de separación e incluimos dentro de la ecuación diferencial, se logra la separación. O sea, van a encontrar ecuaciones diferenciales ordinarias, varias ecuaciones diferenciales ordinarias de tipo una para x1, otra para x2, otra para xe3, otra para xn. ¿Ya? Vamos a encontrar diferentes ecuaciones, perdón, xn, diferentes ecuaciones diferenciales ordinarias para cada una de las variables. Eso solo se usa, o sea, eso solo se aplica, este método solo se aplica si la ecuación diferencial parcial solamente, sí y solo sí, ¿ya? La ecuación diferencial parcial es lineal primero. EDP es lineal. Tiene que ser lineal. De otra manera no vamos a aplicar eso. Además, si la EDP es homogénea. Dentro de la clasificación que hemos dado, ¿no? Si es homogénea y es lineal, con toda certeza van a poder aplicar este método. Además, también, si las condiciones de frontera son lineales y homogéneas, también las condiciones de frontera que apliquemos, o las condiciones de borde también se dicen, si son lineales y homogéneas, también. ¿Ya? Entonces, tiene que pasar por ese filtro mi ecuación diferencial parcial. Tiene que ser lineal y tiene que ser homogénea, tanto en la ecuación diferencial parcial como en la condición de frontera. De otra forma, no se usa este método, ¿no? O sea, no es indiscriminado usar el método de separación de variables, que yo recuerdo cuando estudiaba, ese era el método preferido. Yo pensaba que eso no me existía. No, pues no, eso depende de las condiciones de su problema. ¿Mm? Hay otra técnica, el método de expansión de autofunciones. Vamos a hablar en general solamente de algunos métodos, los más importantes. Ya en el transcurso del curso estaremos entrando y encontrando otros métodos, ¿no? Y estaremos estudiándolos también, ¿no? Expansión de autofunciones o en autofunciones. Imagine que tiene un problema como el siguiente. Una función de lineal, ¿ah? Esta función es lineal, de u, ux, uy, y bueno, y todas las derivadas posibles que puedan haber hasta de tercer orden o más, lo que ustedes deseen. Y esto que sea igual a una función f de x, y de todas las variables independientes, ¿ya? Pero con la condición de que f sea diferente de 0, o sea, que su ecuación sea no homogénea. En este caso, yo no puedo usar el método de separación de variables, porque ya sabemos que el método de separación de variables se usa solamente si la ecuación diferencial parcial y las condiciones de frontera son homogéneas y lineales. Tienen que ser las dos cosas. O sea, no solo lineales, también homogéneas. Pero en este caso, como f es diferente de 0, no puedo aplicar el método de separación de variables. Pero todavía puedo hacer algo para poder usar ese método. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La técnica es la siguiente, ¿no? Yo estoy hablando de grandes rasgos, no estoy viendo el detalle. Ya cuando avancemos en el curso vamos a ver ese detalle, ¿ya? Pero se plantea un problema donde las funciones, la función u, ya yo puedo expresar u, ux, uy, otra vez todo el operador que veo acá arriba, puntos suspensivos y todas las derivadas que sea, pero homogénea, ¿ya? Planteemos el problema homogéneo. Eso es lo que se hace. En un primer intento, plantear el problema homogéneo. El problema homogéneo, por supuesto, es mucho más simple de resolver. Ahora sí puedo usar el método de separación de variables, ¿no? Puedo usar el método de separación de variables y encontrar una solución a este problema.
Entonces, cuando yo resuelvo esto, voy a encontrar problemas de Sturm-Liouville equivalentes. Problemas de Sturm-Liouville equivalentes. ¿Ya? Voy a representar con siglas eso, problemas de Sturm-Liouville equivalentes. Entonces, ese problema de Sturm-Liouville seguramente me va a dar una solución, qué sé yo, de repente en autofunciones del tipo X de X, ¿no? Xn de X, porque es ustedes recuerden, los problemas de Sturm-Liouville son problemas que tienen autofunciones y autovalores, ¿no? Este n indica el autovalor y este xn de x indica las autofunciones, que están codificadas por el autovalor, ¿no? Entonces, una vez que yo tenga esas soluciones, yo puedo tomarlas, ¿ya? Las voy a tomar para poder escribir de repente la solución de esta forma, la solución general ahora de mi problema. O sea, voy a la solución de mi problema original y intento escribir la solución como una combinación lineal de estas autofunciones. O sea, unos coeficientes que de repente dependan de otra variable, que puede ser de y, por ejemplo, ¿ya? Y estas autofunciones, xn de x, ¿no? Entonces, aquí estas cosas son conocidas porque son soluciones de problemas de Sturm-Liouville y estos son coeficientes desconocidos, que cuando yo introduzca esta expresión en mi ecuación diferencial, acá arriba, ¿no? Cuando la introduzca en ella, vamos a tratar de resolver y encontrar estos coeficientes Tn de y. ¿Ya? Voy a tratar de encontrar esos coeficientes Tn de y una vez que yo los encuentre, ¿no? Con la condición de la ecuación arriba, sustituyo aquí y tengo la solución de mi problema original. Pero por en medio estoy pasando por un problema de Sturm-Liouville, un problema de tipo homogéneo. ¿No? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que es el método de expansión de autofunciones, que rescata el método de separación de variables en problemas no homogéneos. ¿No? Rescata de algún modo, pero tienen que hacer una táctica especial, ¿no? Un trabajo especial. ¿No? No es así de simple de aplicar de una vez el método de separación de variables. No se aplica de golpe el método de separación de variables. Hay que trabajar la ecuación para poder recién aplicar. Ya, ese es el método entonces de expansión de autofunciones. Hay otros métodos, ¿ya? Hay diversos métodos. Por ejemplo, hay uno de un interesante cambio de coordenadas, o sea, cambio de coordenadas independientes, ¿no? Una técnica de cambio de coordenadas. Me refiero a las coordenadas independientes, a las variables independientes, ¿eh? Cambio de coordenadas. Este método, por ejemplo, imagine que una ecuación diferencial parcial tenemos una ecuación diferencial parcial con variables x, y, pero de repente la estructura y el fenómeno físico me permite hacer unas transformaciones, o sea, esas variables independientes x, y, yo les puedo aplicar una transformación y las convierto a unas nuevas variables ki y eta, por ejemplo, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, en movimiento ondulatorio, donde ustedes pueden escribir aquí como x menos et, por ejemplo, un frente de onda viajando hacia la derecha, o eta pueden escribirlo como x más et, un frente de onda que viaja hacia la izquierda, con c la velocidad de propagación de la onda. Entonces, estas ecuaciones permiten, ¿no? Estas ecuaciones de transformación permiten que ahora la solución vaya a expresarse en función de estas nuevas coordenadas, ki y eta, que posiblemente satisfacen a un problema mucho más simple de resolver. Si les han dado un problema un poco complicado, ahora el problema va a ser más sencillo de resolver. Con estas transformaciones que tiene que ver, como ven, por ejemplo, en este caso de un problema de movimiento ondulatorio, tienen que ver con los frentes de onda, ¿no? Esas transformaciones son físicas, no son matemáticas. Pero en general, comúnmente nosotros expresamos transformaciones de cualquier tipo. Ki de x, y, o una transformación eta igual a eta de x, y, ¿no? Eso, o sea, esa es la transformación más general, ¿no? Más general. General. Yo acá le estoy poniendo un ejemplo especial, ¿no? Un ejemplo en el que se trata de un movimiento ondulatorio. ¿Ya? Entonces, es posible que el problema sea mucho más sencillo cuando hacemos esta transformación de coordenadas. Hay otros casos, otra técnica de solución, transformando, ¿no? Transformando la variable dependiente. La variable dependiente. O sea, cambiando la variable dependiente, perdón. Bueno,
transformando la variable dependiente. Ya no las independientes, como es arriba, o sea, con transformación de coordenadas, sino cambiando la variable dependiente, o sea, qué sé yo, de repente introduciendo una nueva variable, W de las mismas variables independientes, pero de repente, a ver, yo le pongo, qué sé yo, me imagino exponencial de menos x cuadrado por la función u de xy, siendo u de xy mi solución original, ¿no? O sea, mi problema original. Mi problema original es una ecuación diferencial que dependa de U y sus derivadas, ¿no? De U y sus derivadas y no sé qué más. Por ejemplo, igual a una función de X, Y y demás, ¿no? Entonces, si tengo una ecuación diferencial de ese tipo, yo puedo aplicar una transformación en la variable dependiente. La original era U, ahora la convierto a W. Y en ese sentido, de repente, la ecuación se hace más simple. Pero tengo que seguir siempre la estructura, el modelo físico, o sea, tener en cuenta el modelo físico. Si es un movimiento ondulatorio, podría pensar en una transformación aquí exponencial de menos x cuadrado que tenga un significado más periódico porque se refiere a onda, entonces yo lo podría modelar con un seno, por ejemplo, y ya para pensar de que podría yo encontrar una onda estacionaria, etcétera. O sea, uno tiene que pensar cuando hace estos cambios de variable, tanto dependientes como independientes, en el fenómeno físico. No solo es matemática, ¿no? No solo es matemática, se tiene que pensar en los fenómenos físicos. Entonces, da la casualidad que de repente resolver para W, ¿no? Resolver para W se hace más fácil, ¿no? El método se hace mucho más sencillo y uno puede resolver fácilmente. ¿Mm? Esa es la técnica también de cambios en la variable dependiente, ¿ya? Ahora, hay otra técnica, las ecuaciones, las transformadas integrales. Esta técnica también es sumamente importante, ¿no? Y ustedes ya la conocen. Y también hablé un poquito al inicio al comienzo de clases, ¿no? Transformadas integrales. La técnica de transformadas integrales, ustedes la conocen, puede ser transformada de Fourier, transformada de Laplace, transformada de Mellin, transformada de Hankel, transformada de Legendre. Hay varias transformadas. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que las transformadas son operadores lineales. Entonces va a trabajar solamente para problemas lineales, no para problemas no lineales, jamás. Entonces, ¿qué es lo que hace una transformada integral? Transforma el problema de un problema de n variables. Imaginen que tiene un problema de n variables, ¿no? Una ecuación diferencial de n variables, una EDP de n variables, y cuando ustedes aplican la transformada, ¿no? Una transformada de Fourier, una transformada de Laplace, una transformada en general, una sola, van a encontrar otra ecuación, posiblemente todavía sea diferencial parcial, dependiendo de cuántas variables son, de n-1 variables. O sea, va a disminuir el número de variables, va a quedar más bonito, más fácil de trabajar. Imagine que el problema es de dos variables, lo que es común en física. Van a obtener 2 menos 1, 1 de una variable, por lo tanto van a obtener una ecuación diferencial ordinaria, que es más fácil de resolver que una parcial, ¿verdad? Entonces, pero uno tiene que tener en cuenta las simetrías, tiene que tener en cuenta los dominios de trabajo, tiene que tener en cuenta las formas de las fronteras, tiene que tener en cuenta el tipo de ecuación diferencial parcial para poder utilizar el método, cuál transformada quieren aplicar. Si es Fourier en seno, si es Fourier finita, si es Laplace, si es Mellin, si es Hankel. Entonces, va a depender mucho de las simetrías, de la ecuación diferencial parcial, de los límites, de las fronteras, ¿no? De todas esas condiciones para saber qué voy a aplicar. Y ese va a ser nuestro trabajo cuando estemos viendo esta técnica, ¿no? Y las diversas transformadas integrales que se pueden aplicar. ¿Mm? Ya. Y voy a hablar por último de otro método, que es el método el método de Green, ¿ya? Que es el método más abarcante, más general para resolver un problema de ecuaciones diferenciales parciales lineales, por supuesto lineales, no estamos trabajando con otra cosa, más generales. El método de Green es interesante porque uno puede resolver problemas como este, donde phi es una expresión lineal, un operador lineal de las siguientes cosas, de u, ux, uy, imaginemos uxx y más, ¿no? Ojo, como dice Oscar, no necesariamente estamos solamente trabajando en coordenadas cartesianas, aparentemente parece, ¿no? Pero X y Y pueden representar coordenadas radiales, coordenadas angulares θ, coordenadas phi de coordenadas cilíndricas, no sé.
puede representar muchas cosas. O sea, no estamos trabajando solamente en simetría cartesiana, claro, XY les recordará el cartesiano, pero no necesariamente, ¿ya? Como hemos visto en el ejemplo del laplaciano en coordenadas polares. Entonces, el método de Green, ya, nosotros tenemos un problema como el siguiente, donde aquí tenemos f de xy y f de xy es diferente de 0. ¿No? Entonces tenemos una ecuación diferencial parcial. Además tenemos unas condiciones de frontera, ¿ya? Unas condiciones de frontera que pueden ser expresadas de la siguiente forma. Sí, para para ux, para uy, qué sé yo, ¿no? Puede ser así. Igual a ver, no sé, f, ahora pongámosle g de algo, simplemente así, ¿no? Donde este x, y y todos estos puntos pertenecen a la frontera. Aquí estos x, y todos, ¿no? Estos x, y punto pertenecen al dominio de trabajo, pero aquí estos x, y pertenecen a la frontera del dominio, y nosotros acostumbramos a poner una cosa así, una cosa como esta, con un subíndice d que viene a ser frontera, ¿no? A esto le llamamos frontera. Entonces pertenece a la frontera. Además de condiciones iniciales, o sea, de tiempo cero posiblemente, ¿no? Posiblemente u, entonces en tiempo cero tenga algún valor, ¿no? Un h de las coordenadas de posición en general. ¿No? Esa es condición inicial. Un problema en general se presenta así, ¿no? Un problema con ecuación diferencial parcial, con condición de frontera y con condiciones iniciales. Esa es la forma general de expresar un problema. Ahora, si ustedes notan, ese problema es un poco muy general. ¿Por qué? Porque estoy viendo de que tengo ahí f diferente de 0, g diferente de 0, h diferente de 0. O sea, todo es no homogéneo. Si se dan cuenta, todo es no homogéneo. Esos problemas son los que trata de resolver el método de Green. ¿Y cómo lo hace? Plantea la misma ecuación diferencial parcial que ustedes tienen, esa phi de u, UX, UY y por demás, ¿no? Más, pero no la trabaja así, sino la trabaja con una solución alternativa llamada G, que se llama la función de Green, y escribe entonces ese mismo operador de esta manera, GX, GY y por delante. Y no iguala a la función F, que es la parte no homogénea de la ecuación, sino la iguala a un delta Dirac, x0, delta Dirac de y menos y0, puntos suspensivos. Cuantas variables haya, cuántos pulsos Dirac. En el dominio de trabajo. El dominio de trabajo son esos x, y más variables independientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Resuelve un problema de este tipo con pulsos Dirac, pulsos infinitos que se van a dar en las posiciones x0, y0 y todos los ceros, ¿ya? Son posiciones dentro del dominio y que van a ser todos los puntos del dominio en verdad. Y vamos a poner pulsos Dirac en todo el dominio. Y lo que vamos a hacer es resolver ese problema, que va a ser más fácil de resolver que el problema original, ¿ya? Y entonces están encontrando la función de los impulsos, la función de los impulsos, que es llamada la función de Green, que se simboliza de esta forma: x dado que el pulso fue en x0, y dado que el pulso fue en y0, etc. Así se simboliza la función de Green. Y al final, ¿qué es lo que se hace? Una vez que yo encuentre esa función de Green, por supuesto con las condiciones de frontera, con las condiciones iniciales similares a las nuestras, bajo ciertas condiciones especiales, vamos a encontrar al final la solución para u. O sea, la función u de x, y y más variables si lo desean. ¿De qué manera? De una manera integral, donde va a estar involucrada la función f, o sea, la función de no homogeneidad original, y también la función de Green, la función de Green que estamos colocando por acá. Y0 y así por delante, ¿no? Y diferencial 3 de R0, que sería todo el espacio, ¿no? Y la integral en todo el dominio de trabajo. Entonces, así logramos la solución. O sea, es como encontrar una suma de todos esos pulsos Dirac que hemos sembrado en todo nuestro dominio, ¿no? Sumar toditos esos pulsos, pero modulados por una función de peso que viene a ser la parte no homogénea de mi problema, ¿no? Ya veremos cómo se comportan, las cosas no son tan simples, es un poco más complicado, pero ya tendremos tiempo para hacer los detalles y seguir viendo más cosas, ¿no? Hay otros métodos
Hay método de mapeo conforme, método de RITS, de cálculos variacionales, métodos perturbacionales, que ya los vamos a ver. Yo lo que he tratado de hacer acá es poner los métodos más importantes, ¿no?, que vamos a discutir en nuestro curso. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta para ir a cambiar a otro tema nuevamente? Me dicen, por favor. Levanta su micrófono o vamos al foro. El foro, por favor, ahí es donde más debemos de colocar nuestras preguntas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Están dormidos o ya me dejaron aquí haciendo la clase? Tienen que estar activos. A ver, en su whiteboard también, ¿no? Si tienen acá. Por gusto está el whiteboard. Hay que tratar de escribir también, ¿no? Bueno, los que tengan posibilidades, y si no tienen posibilidades, saben que tienen otras opciones. Vamos a la plataforma, ¿no?, de Dutig, y en el foro de preguntas y respuestas pueden hacerlas. A ver, vamos a entrar entonces ahora a la siguiente parte. Ahora vamos a estudiar las ecuaciones de tipo básico, las que hemos estado hablando, las ecuaciones de tipo básico, que son las ecuaciones, las formas básicas de clasificación, según que sea, bueno, si es que trabajamos con ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, de dos variables lineales, ¿no? O sea, las formas parabólicas, hiperbólicas y elípticas. Y entonces vamos a ver acá las formas canónicas de las ecuaciones diferenciales parciales. A ver, ¿qué cosa es eso de formas canónicas de las ecuaciones diferenciales parciales? ¿No? Formas canónicas de las ecuaciones diferenciales parciales. ¿A qué nos referimos con las formas canónicas de las ecuaciones diferenciales parciales? Son expresiones que nos ayudan a identificar de manera sencilla, fácil, con una simple vista, con un simple vistazo, saber si se trata de una ecuación parabólica, si es una ecuación elíptica o si es una ecuación hiperbólica. En el caso, por supuesto, de una ecuación diferencial de segundo orden de dos variables lineal. ¿Mm? Entonces, nosotros partimos, ¿ya? Vamos a partir de la ecuación de segundo orden, como dije, segundo orden, con todos esos ingredientes, no lineal y de dos variables. La ecuación es esta, ¿no?, que ya la conocemos. A u x x más b u x y más c u y y más d u x más e u y más f u igual a g. Entonces, yo quisiera escribir la ecuación parabólica, hiperbólica y elíptica, identificar a simple vista, a ver si a simple vista puedo saber si esta ecuación es parabólica, hiperbólica o elíptica. Vamos a ver esas formas canónicas. Son las formas fundamentales o también llamadas canónicas, ¿eh?, para cada caso. Y nuestra idea ahora va a ser llevar esta forma general a las formas canónicas. En el caso de que la ecuación sea, vamos a hablar de una ecuación diferencial parcial hiperbólica, ¿eh? Imaginemos que empezamos con una ecuación hiperbólica. Por supuesto, ustedes saben que pueden conocer si la ecuación es hiperbólica con el discriminante, ¿verdad? Calcular el discriminante. Si es mayor que cero, ¿no?, y lo ponemos acá entre paréntesis mejor, si el discriminante es mayor que cero, entonces la ecuación es hiperbólica. Imagine que ya tiene una ecuación hiperbólica y entonces se define como formas canónicas las siguientes. Son dos. Hay dos formas canónicas. La primera es la siguiente. U, ki, ¿ya? Menos, sí, se puede expresar así, menos u, eta, es igual a una función de u, uki, u eta, y hasta las variables también, ki y eta. Si la ecuación diferencial se escribe así, yo voy a identificar rápidamente, desde esa forma, me voy a dar cuenta que esta es una ecuación hiperbólica. Otra forma, u, ki, déjenme recordar, sí, u, ki, eta, igual a una función de u, ki,
U eta, ki, eta. Si se puede escribir también de esta manera, también es una forma canónica. Entonces, cuando ustedes vean estructuras de este tipo, de estos dos tipos, estamos frente a una ecuación de tipo hiperbólico. ¿Ya? Son las formas canónicas. El caso de una ecuación diferencial parcial parabólica. ¿Cuál es la forma canónica de una ecuación diferencial parabólica? Por supuesto, ese es el caso con discriminante igual a cero. La estructura general de una ecuación diferencial parabólica es la siguiente. U, ki igual a una función de u ki. Ojo que si se han dado cuenta, yo estoy dibujando, encontrando acá funciones, pero que no dependen de derivadas segundas, ¿eh? Solamente de derivadas primeras. Ki, eta. ¿Eh? Esa es la... O también puede ser u eta eta. Acá no necesariamente tiene que ser u ki, puede ser también u eta eta. O sea, que se repitan los dos por igual, a diferencia de este que es mixto. ¿Eh? Para el caso elíptico, EDP elíptica. Elíptica, ¿no? En ese caso el discriminante es menor que cero. Y en ese caso también hay una sola forma canónica, que es la siguiente. U ki más u eta igual a una función. Ojo, no son las mismas funciones, ¿eh? Solamente estoy exagerando el uso de phi, ¿no? Pero no es la misma de los casos anteriores. Cada uno es una cosa especial. U ki, u eta, ki y eta. ¿No? Entonces, esas son las formas canónicas. La hiperbólica tiene dos formas canónicas, la parabólica tiene una forma y la elíptica tiene una forma. Para llegar a esas formas y poder identificar a simple vista las cosas, yo debo transformar esta ecuación. O sea, debo de pasar de las variables x, y a unas nuevas variables bajo una transformación, a unas nuevas variables ki y eta. Y así poder expresar entonces en estas formas canónicas. Estas formas canónicas se parecen, a ver, miren, vamos a hacer un paralelo, se parecen a las cónicas que muchos se usan en física, o que, perdón, en geometría. En geometría, vamos a hacerlo con un color diferente, un verde por acá. Y en geometría analítica, por ejemplo, aquí se ve esto, x cuadrado menos y cuadrado igual a una constante. No es una hipérbola, esto que estoy escribiendo aquí en verde, no es una hipérbola, les pregunto. Claro, esta es la ecuación de una hipérbola. Entonces se parece a la estructura de la ecuación diferencial también hiperbólica. Por ejemplo aquí, x por y igual a constante. No es la ecuación de una hipérbola, también. Entonces, por eso yo hablo de dos formas canónicas de escribir las ecuaciones hiperbólicas. Aquí, x cuadrado, ¿no? Yo podría pensar así, un x cuadrado es igual a 4py. No es una forma parabólica, o si lo quieren en la otra variable, o sea, como yo les decía, también podría ser u eta eta. Entonces podríamos pensar en y cuadrado igual a 4px. No es una parábola, también, ¿no? Y en el último caso, ¿no? Podría pensar en lo siguiente, x cuadrado más y cuadrado igual a una constante. Esto es un círculo, pero si yo le pongo acá un coeficiente diferente, un 2 por ejemplo, y acá un 3, esto es una elipse. Y tiene entonces analogía también con una elipse, por eso le llamamos ecuación elíptica. En la anterior ecuación parabólica y en la anterior ecuación hiperbólica. Entonces hay analogía con las cónicas, eso es importante notar, notar esa analogía, ¿verdad? ¿Alguna duda? Pregunta. Profesor, Sí, ¿qué tal, Ángel? Ahorita, Laura, vamos con Ángelo primero que... Bueno, hay que levantar la mano de todas maneras siempre, ¿eh? A ver, Ángelo, dime. profesor, buenos días. Una consulta, entonces, la parte geométrica de los ejemplos que usted acaba de poner, en el caso por una ecuación diferencial parcial, por ejemplo, vendría a indicarnos la dirección del flujo en la evolución, ya sea de las variables de las cuales depende nuestra variable principal. A veces se sigue eso, ¿no? O sea, conociendo el fenómeno físico, tú puedes aplicar esas transformaciones, ¿no? Esas transformaciones se llaman transformaciones de curvas características, ya las vamos a ver después.
Entonces sí, que se pueden, o sea, aprovechando el fenómeno físico, uno puede plantear esas transformaciones. Pero a veces son puramente matemáticas también, no necesariamente, siguiendo la simetría del problema, ¿no? ¿Listo, Ángelo? Laura, dime. Sí, profesor. Buenos días. Buenos días. ¿Podría hacer un ejemplo de cómo llegar a la forma canónica, o sea, con esos cambios que dice? Ya. Por favor. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Eso es lo que sigue. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? O sea, hemos quedado todavía, solo le estoy dando la introducción, ¿no? Es como poner el caramelo, nada más. Y ahora recién vamos a ir a lo que está pidiendo Laura. ¿Ya? Coloquen sus preguntas, por favor, en el foro. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Entonces ahora vamos. A ver, vamos a hacer una introducción porque ya también el tiempo no nos va a ayudar mucho, pero vamos a la forma canónica de la ecuación hiperbólica. Empezaríamos con la forma canónica, ¿no?, de la ecuación diferencial parcial hiperbólica. Empecemos con esa, ¿no? Vamos a empezar con la forma canónica de la ecuación diferencial parcial hiperbólica. Ya. ¿Qué es lo que hacemos? Como dijimos, vamos a tener que hacer una transformación de las variables, perdón, no x, no aquí, primero van a ser las variables xy, y vamos a pasarla a las variables nuevas, y eta. ¿Eh? Como dijimos, podemos aprovechar la situación física, pero como no tenemos todavía una situación física clara, entonces vamos a hacer una forma general, de tal manera que nuestras nuevas variables, ki, sean funciones de xy, y eta también lo sea, ¿no? Eta también es una función de x y y. Entonces, en la ecuación a uxx más b uxy y para adelante, ¿no?, yo necesito igual a g, ¿no? Era g. Yo necesito términos como ux, términos como uy, términos como uxx, uxy y hasta uyy. Necesito todo eso para hacer la transformación, ¿no?, bajo esta forma general de transformación que estamos dando acá. Aquí igual aquí de xy, eta igual a eta de xy. Entonces, regla de la cadena, porque ahora mi función u, que dependía de xy, la voy a transformar en una u también, depende ahora de ki y de eta. Con ki y eta también funciones de xy. Entonces necesito la regla de la cadena. A ver, para ux, por ejemplo, empecemos con ux. Yo necesito la derivada de u con respecto a aquí, la nueva variable, pero ki también depende de x, por lo tanto, derivada de ki con respecto a x. También u depende de eta, pero eta también depende de x, entonces regla de la cadena. Y ya tengo ux. Análogamente puedo hacer para uy, ¿no?, y encontrar derivada de u con respecto a aquí, derivada de aquí con respecto a y, más derivada de u con respecto a eta, derivada de eta con respecto a y. Y tengo todo, ¿no? Ahora, para las segundas derivadas, tengo que trabajar análogamente, ¿no? O sea, si yo tengo ux ¿cómo fue? Fue uki, kx, más u eta, eta x. Ahora tengo que hallar la segunda derivada, ¿no? Vamos a hallar la segunda derivada. A ver, vamos a hacer rapidito esto. Es un juego, ¿no? Yo creo que para ustedes es un juego porque ya ustedes saben trabajar con la derivada, las reglas de la cadena. Entonces tenemos que derivar con respecto a x. A ver, yo necesito derivar u ki x con respecto a x, más ahora también u eta, derivada de eta con respecto a x, con respecto a x. Y ahora, ¿cómo se hace? Regla del producto, derivada de un producto, derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, xx, ¿no? Más el siguiente, derivada del primero con respecto, por supuesto, a x, por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, eta xx, ¿no? Y ahora derivemos esto, otra vez regla de la cadena, derivada de uki con respecto a aquí,
por derivada de qui con respecto a x, más derivada de uqui con respecto a eta, derivada de eta con respecto a x, por qx. ¿Qué sigue? Sigamos copiando lo que tenemos acá. ¿Ya? Ahora vamos a al otro lado. Para derivada de u eta con respecto a x sería derivada de u eta con respecto a aquí, derivada de qui con respecto a x, más derivada de u eta con respecto a eta, derivada de eta con respecto a x, por eta x, ¿no? Más u eta xx, derivada con respecto a x. Ahora juntamos todo, ¿no? Juntamos todo y multiplicamos y arreglamos todo. Tendríamos uqq por qx al cuadrado, ¿no? Qx al cuadrado, más, ¿qué sigue? ¿Qué otras cosas tenemos? Más, acá tengo un u eta eta, miren, fíjense, no, aunque puedo juntar estos, ¿no? Uqui eta, eta x por qx, y acá también tengo un eta aquí, que puede cambiar el orden, no hay ningún problema, qx eta x, o sea, acá tendría dos veces uqui eta, qx eta x, más otro término. Ahora tengo el u eta eta. U eta eta por eta x al cuadrado, ¿no? ¿Cuál más? Ahora tengo estos otros dos más. El u qui xx más, finalmente, u eta xx. Y ahí tengo mi transformación para uxx. ¿Mm? Y logramos eso, y vamos a obtener uxy, y vamos a obtener uyy, y ya. Y eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que tendríamos. Y eso hay que introducirlo en la ecuación original, porque así comenzamos, ¿no? Comenzamos transformando la ecuación. Y entonces tendremos que ir a la ecuación original, a esta acá, ¿no? A esta aquí. Tenemos que sustituir todo acá adentro, ¿ya? En las nuevas variables y juntar y reorganizar todo otra vez para poder ver cómo ha sucedido la transformación. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a trabajar. Ustedes van a tener de tarea calcular el UXY y el UYY, esos dos, ¿ya? Yo lo voy a dejar como una tarea en la plataforma de DUTIG y hacen eso, ¿no? Igual como he hecho acá, ¿no? Con la regla de la cadena, calculan UXY y UYY, ¿ya? Y van a sustituir todo en la ecuación diferencial original, ¿no? En la ecuación diferencial original, que era esta acá. Y van a separar bonito el uquiqui, el uquieta, el ueta eta. Y el uqui y el ueta, todo bien separadito, y vamos a ver quiénes son los nuevos coeficientes transformados. ¿Ya? Eso entonces lo vamos a dejar como tarea y ustedes lo van a hacer. Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? Ahí nos vamos a quedar hoy día. Próxima sesión vamos a estar ya viendo más detalle de la transformación de la ecuación hiperbólica a las dos formas canónicas, ¿no? Existen dos formas canónicas. Entonces, ya estaremos viendo eso para la próxima sesión. ¿Alguna duda ahora? Voy al foro de preguntas y respuestas, ¿no? Coloquen sus preguntas y si no, pueden levantar el micrófono inmediatamente. A ver, ¿quién me está levantando? George Michael, me dice, por favor, George. A ver. Profesor, una consulta, como en anteriores semestres ya he llevado con usted, me invade la curiosidad. ¿Qué es lo que evalúa usted en un examen? O sea, ¿qué es lo que tiene más peso? ¿Cuál es su forma de evaluar? Que conozcas el tema. Eso es lo importante. Para mí, si yo te pongo un ejercicio ahí, quiero saber qué destreza tienes en todo lo que yo he trabajado en el curso. Pero también tengo que ser descriptivo o también evalúo el orden. Eso es lo que me interesa. No, yo no estoy viendo si por supuesto que tienes que ser ordenado, sino cómo entiendo, ¿no? Claro, o sea, claro. Uno tiene que pensar en eso primero. Yo voy a dar un examen y tengo que ser de todas maneras ordenado, sino cómo me voy a entender. Yo puedo tener la idea muy clara, muy bonita en mi cabeza, pero tengo que saber expresarlo. No estoy yo calificando ortografía ni nada de eso. Simplemente quiero ver orden como que me facilite ver si ustedes entendieron o no los temas, ¿no? ¿Ah? Pero yo no estoy mirando ortografía, no estoy mirando orden, simplemente quiero poder entender lo que ustedes están haciendo. Y para mí lo importante es que ustedes hayan aprendido los temas, ¿no? Lo que explicamos acá. Ya, profesor.
Ujú. Ya, pueden haber repreguntas, no hay ningún problema. Ángelo, sí, dime. Profesor, disculpe, ¿habrá alguna manera de repente de exportar ese material del Sí, whiteboard voy al a, voy sistema? a, voy a bajarlo, lo bajo como PDF y lo voy a colocar a la plataforma. Todo va a estar ahí, todo el trabajo, toda la clase. Ya, Y profesor. también ustedes pueden seguirla, ¿no? O sea, cuando están haciendo la clase, ustedes en su máquina pueden estar mirando mi pizarra y pueden estar tomando imágenes y las van guardando, ¿no? Pero no, de todas maneras, ahorita yo voy a estar subiendo el material, o sea, todo lo que he hecho en un PDF. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Muy bien. ¿Cómo vamos en el avance del proyecto de investigación formativa? ¿Ya formaron los grupos? Y antes también quisiera, antes de que hablemos de los grupos, que quiero elegir el delegado de este año. Hay propuestas, para no decir de que de repente vamos a estar eligiendo el mismo delegado de siempre, pero yo estoy contento con el trabajo de Oscar, ¿no? Fue muy bueno y si pudiera ser, no hay ningún problema. A ver, me están proponiendo, David, que sea Laura. Yo propongo a Oscar. Más proposiciones. Una más por lo menos, ¿ya? Para que hagamos una votación de una vez. Oscar también están proponiendo. Vamos a una propuesta más, por favor, entre ustedes. Ya, pero propongan a una persona diferente, diferente a Laura y Oscar. Vamos a hacer una votación para elegir el delegado o delegada. David, ya, vamos a cerrar ahí. Entonces, ahora empieza la votación. ¿Ya? Ahora empieza la votación. Bueno, vamos a conocer. Como son pocos, yo creo que podemos abrir el micrófono y me dicen uno por uno. ¿Ya? A ver, vamos a empezar. Ángelo, tu votación. Ok, profe, yo pertenezco al grupo B. ¿Le Ya, pido permiso a usted para asistir los miércoles en la mañana? ya, sí, no hay problema. Cristian, vamos tu votación. Ah, Cristian, por Oscar. Oscar, vamos. David, tu votación. Por Laura, profesor. Laura, ya, gracias, David. Efraín, tu voto. Por mi compañero Oscar. Ya. George Michael, tu voto. Mi compañero Oscar, profesor. Ya. Giovanni, votación. Por Oscar. Ya. Laura, tu votación. Por Oscar también, profesor. Ya. Oscar, tu votación. Por Oscar. Ah, Oscar. por David. David, ya. Víctor. Víctor, tu votación. David. David. Bueno, Oscar nos acompaña otra vez. ¿Ya? Entonces, si Oscar fallara, si cualquier cosa, está David, ¿no? Entonces, ya tenemos delegado y entonces vamos a continuar entonces trabajando. Él se va a comunicar con ustedes, cualquier cosa que de repente excepcional se tenga que comunicar, Oscar va a ser el medio. ¿Mm? Ya, gracias entonces a todos. Ahora, les decía de que tenemos que ya ir formando los grupos y buscando los trabajos de investigación formativa. Y también me van a compartir esos documentos para poder ver cuál es el más propicio, ¿no? Para nuestro curso. Ya, entonces vayan haciendo eso, yo creo, todo este fin de semana y el lunes ya podemos estar viendo sus avances, qué artículos tienen para poder definir su trabajo de investigación formativa. ¿Estamos bien? Profesor, ¿de cuánto tiene que ser el grupo? 5 personas mínimo.
Bueno, a lo máximo, mejor. Máximo diré, ¿no? 5, por favor, porque hasta ahora veo pocos matriculados. Veo algo de 10 matriculados, me parece. De repente va a subir todavía el número. Pero yo creo que 5 está bien. Podremos formar de repente 3 grupos. También puede ser con un número mayor, bueno, pero bueno, ustedes me proponen, ¿no? Si, no, que no sé, que no pase de 6, por ejemplo. ¿Ya? Ok, profesor. Ya. No se olviden de colocar sus preguntas al foro de preguntas y respuestas, porque desde ahí es donde voy a calificar. ¿Ya? No se olviden de eso, por favor. Bien, entonces voy a bajar todo lo que hemos hecho y ya lo estoy subiendo a la plataforma de Duty, ¿no? Aquí está. Es toda la clase, entonces todo este documento yo se los envío. Está en PDF. Esto hasta el final de la clase. Y la tarea, como les digo, la voy a colocar en la plataforma. ¿Listo? Muy bien, entonces ya dejo de compartir, dejo de grabar. Y bien, espero que tengan un bonito fin de semana. Ya estamos fin de semana, aunque sea miércoles. Mañana, jueves y viernes, días de Semana Santa, de recogimiento, de mucha meditación. Tómenlo así, no estén divirtiéndose y cuídense mucho. Ya nos vemos.